capítulo 19, versículo 16. Leemos el versículo 16. Si usted se pone de pie por la reverencia a la palabra de Dios y después de darle lectura, toma su lugar nuevamente. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Dice en el nombre de Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tome su lugar, hermano. Dios le pague por la reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este joven, hermano, le hace una pregunta al Señor, hermano, y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna, hermano? No sé usted, hermano, cuando llegó al camino del Señor, y esa pregunta también se la hizo usted mismo. Yo sí me la llegué a hacer, hermano. ¿Qué deberíamos de hacer, hermano, para... No tanto en ese tiempo, hermano, no tenía tanto conocimiento de parte del Señor, ahora tengo un poquito, pero en ese tiempo, hermano, yo no captaba que era una vida eterna, solamente captaba que yo un día quería estar con Él. Este hombre, hermano, le dice al Señor: Maestro bueno, ¿qué bueno haré para heredar la vida eterna? Oye, hermano, el propósito a través de este mensaje de parte del Señor es, hermano, que quede bueno, hermano, y tan importante es, hermano, hacer para seguir al Señor, hermano. Qué tan especial, hermano, y hasta qué grado debemos de abarcar, hermano, por amor a nuestro Dios y de estar con Él un día, hermano. Este joven, hermano, sigue diciendo en el 17, y le dijo, bueno, vamos a leer desde el 16 nuevamente. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y le responde el Señor, hermano: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué tenía que hacer este joven, hermano? Guardar los mandamientos, hermano. Este joven, hermano, a lo mismo que usted y yo, si a hoy en este día nos preguntamos, ¿qué de bueno debemos hacer, hermano, para estar un día con el Señor y disfrutar de la promesa de la vida eterna? Nos va a decir, hermano, el Señor, que los mandamientos debemos de guardar para poder entrar en esa vida, hermano, que el Señor ha preparado para usted y para mí. Dice el 18, hermano, y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven, hermano, esto me llama mucho la atención porque le dice en el versículo 20, el joven le dijo: todo esto es guardado desde mi juventud. Todo esto es guardado desde mi juventud. Aquí podemos ver algo importante, hermano, que este joven no era cualquier joven, hermano. Era un joven, hermano, que tenía conocimiento de la palabra del Señor. A través, hermano, de esta parte bíblica podemos encontrar que el Señor, hermano, que este joven, su nacionalidad, lo más probable era que era judío, hermano. ¿Por qué? Porque conocía, hermano, conocía los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos, hermano, en este tiempo o hasta aquí, hermano? Si usted lee el libro de Mateo, el Señor apenas, hermano, empezaba a hablar, hermano, a reformar el nuevo pacto. El Señor, hermano, empezaba a reformar o perfeccionar, hermano, los mandamientos, pero este joven, hermano, le dice: desde mi juventud, dándole a entender que desde su juventud, hermano, ahora tiempo atrás, él ya los venía guardando, él ya tenía conocimiento. Cuando le dice: ¿cuáles?, le pregunta al joven, le dijo: no matarás, no adulterarás. ¿Y de dónde él los aprendió, hermano? Acompáñenme en el libro de Éxodo, hermano, para la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Segundo libro, hermano, de la Biblia, escrito, hermano, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, por Moisés. Éxodo, hermano, capítulo 20. Dice, hermano:
Estos mandamientos, hermano, que le fueron dados a Moisés, ¿para quién eran? Dice en el capítulo 20, versículo 1. Y le habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién fue, hermano, que el Señor sacó de la casa del lugar de Egipto, hermano, o de tierra de Egipto, lugar de servidumbre? Al pueblo de Israel. Entonces le da, hermano, una serie de mandamientos. Dice el versículo 13, al joven le fue dicho, principalmente le dijo, ¿cuáles eran los mandamientos? No matarás, le dijo el Señor Jesucristo a aquel joven. Y en el versículo 13 dice, no matarás. Después, hermano, su segundo mandamiento que el Señor le citó fue no adulterarás. Y en el versículo 14 dice, no cometerás adulterio. El tercero, hermano, le dijo, no hurtarás. Y en el versículo 15, hermano, de Éxodo capítulo 20, dice, no hurtarás. Le dijo también, hermano, no dirás falso testimonio. Y en el versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y luego le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Fue el quinto mandamiento que le leyó. Y en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero hay algo, hermano, que los demás escritores, ahorita lo vamos a leer, que Marcos, hermano, y Lucas no implementaron, hermano. Solamente citaron estos 5, hermano, cualidades o mandamientos que el Señor le dijo a este joven. Pero Mateo, hermano, alcanzó a escribir uno más, que le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento solamente lo vamos a encontrar en el escritor de Mateo, hermano. Él solamente, hermano, escribió y ese lo vamos a encontrar en el siguiente libro de Moisés, en el libro de Levítico, hermano. Búsquelo. Levítico, capítulo 19, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Levítico 19, hermano, versículo 17, para la gloria de Dios, hermano. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos, hermano, ¿por qué se los cito? Porque es importante resaltar, hermano, que este joven no era cualquier joven, hermano. Era un joven o era un hombre, hermano, conocedor de la palabra de Dios, hermano. Vamos a regresar a Mateo 19. Era un hombre, hermano, que conocía tanto la palabra de Dios, hermano, que se le acerca, hermano, con tal confianza al Señor, hermano, y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Se le acerca a este joven y dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El hermano se sentía tan seguro de sí mismo, que le hace una pregunta, le dice, ¿cuáles? Le dice, ¿cuáles? Y Jesús, nuestro Dios, le dice, no matarás. Este joven sabía desde su juventud, hermano, que no debería de matar. Le dijo, no adulterarás. Y él sabía desde su juventud que no debería adulterar, hermano. Le dijo, no hurtarás, en otras palabras, no robarás. Y él tampoco hurtaba, hermano. Le dijo, no dirás falso testimonio. Y él lo sabía, hermano. Por eso se le acercó con grande, hermano, confianza al Señor. Le dice en el 19, honra a tu padre y a tu madre. Y él honraba a su padre y a su madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas cualidades, hermano, el joven se acerca, o este hombre se acerca al Señor con tan grande confianza que decía, todo esto lo he cumplido o lo he guardado desde mi juventud. Y hay algo, hermano, donde me va a reteñir el corazón a mí, a usted, yo creo, hermano, que este joven dice, ¿qué más me falta? Fíjese, hermano. Hoy, hermano, el Señor nos quiere preguntar a usted y a mí si nos sentimos, hermano, en esta cualidad o en esta postura, hermano, que decimos, bueno, Señor, ¿cuáles mandamientos? El Señor nos va a decir, hermano, en Mateo, hermano,
diferentes mandamientos. Vamos a leer, mire, no son los mismos que le dijo al joven. Para usted y para mí son diferentes. En Mateo, hermano, capítulo 5, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. El Señor le implementa algo especial, hermano. En temas pasados oímos de una reformación del primer pacto, hermano. Y aquí vamos a ver, hermano, el principio de esa reformación. El principio, hermano, de mejorar ese pacto. Dice en el versículo 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Qué primero se le dijo al joven? No matarás. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso se lo dijo a quién, hermano? Al joven o al pueblo de Israel, a través del primer pacto, que era el pacto de Moisés. Pero ahora nos dice, hermano, en el pacto nuevo y reformado, que a usted y a mí nos comparte el Señor, o nos tocó vivir por la gracia de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, fíjese, hermano, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese, hermano, no solamente, hermano, usted y yo no debemos de matar, sino que no nos debemos de enojar contra nuestro hermano. No debemos, hermano, decirle necio a nuestro hermano, y mucho menos llamarle fatuo, hermano, dice el Señor. Ahí lo complementó, hermano, mucho más el Señor. Luego dice en el verso 27, hermano, para la gloria de Dios, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. También se lo mencionó el Señor a este hombre, hermano, a este joven, también se lo mencionó. Pero ahora el Señor nos lo menciona a nosotros de una manera diferente. Dice el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, fíjese, hermano, ya no solamente era el acto, hermano, de la intimidad, sino ahora, hermano, en este nuevo reformamiento de este segundo pacto, hermano, impuesto por el Señor, ya, hermano, con mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, hermano. Le implementa, hermano, un grado más, hermano, más difícil, hermano, más complicado para el humano, pero, hermano, también mucha más gracia trajo el Señor para con nosotros, hermano. Trajo mucho más amor, hermano. Trajo mucha más paciencia. Sigue diciendo, hermano, en el versículo 43, para la gloria de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. También le dijo esto, hermano. También se lo dijo. Pero en eso también les permitía aborrecer a tu enemigo. Pero ahora nuestro Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y os persiguen. Dice el 45. ¿Para qué hacerlo, hermano? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis, hermano? ¿No hacen también así mismo los publicanos? ¿Saben quiénes son los publicanos, hermano? Los que en aquel tiempo eran recaudadores de impuestos, como Mateo. Eso, hermano, eran publicanos. Era como decir, usted es maestro, usted es licenciado, usted es esto, usted es aquello. Ellos, hermano, su profesión era ser un publicano, un cobrador de impuestos, hermano. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No haces también así los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Pues en ese tiempo eran personas que estaban alejadas de Dios. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos. Es perfecto, hermano. Entonces, hermano, esto es por citarle algunos, hermano, de los mandamientos que el Señor le dio a este joven y cómo los vino a reformar, hermano, a nuestro tiempo, hermano. Cómo los vino, hermano, los hizo aún mejores para usted y para mí. ¿Por qué se lo leí, hermano? ¿O por qué se lo cito? La pregunta es la siguiente, hermano. Usted y yo, hermano, tendremos esa confianza que tuvo este joven, hermano, para acercarnos al Señor, o que llegara al Señor hoy en este día, que ya está muy próximo, hermano, y podamos presentarnos ante la presencia de Dios, hermano, y que le podamos preguntar, Señor, ¿qué de bueno haré para heredar la vida eterna? Y el Señor nos empieza a citar, hermano, cada uno de los mandamientos, pero con una nueva reforma, hermano,
o con un nuevo pacto, hermano, mejorado. Y nos empieza a citar, hermano, cada parte. Y usted y yo, hermano, podamos decirle, desde que te conocí o me permitiste llegarme a ti, los he guardado. Y entonces, hermano, que usted y yo nos sintamos en la virtud, hermano, o en la libertad de poderle decir, ¿qué más me falta? Este joven, hermano, esperaba que el Señor, hermano, le aplaudiera, hermano, lo recibiera con mucho agrado, hermano. Pero el Señor sabe, hermano, lo que hay en nuestro corazón, hermano. Tanto, hermano, conoce nuestro pensamiento, que nos vamos a regresar un poquito atrás, hermano. ¿Por qué le leo esto, hermano? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque este joven esperaba, hermano, unas palabras diferentes a las que ahorita le voy a leer que el Señor le dio, hermano. Pero el Señor el Señor es el que todo lo sabe, hermano, que escudriña el corazón, hermano. En otras palabras, este joven se sentía bueno, hermano. Y dice el versículo 16, donde iniciamos, hermano. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, esto es especial, hermano. ¿Por qué le dice bueno y por qué el Señor le enfatiza en eso, hermano? ¿Por qué el Señor le da, hermano, tanta importancia a esta palabra bueno, hermano? Le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le dijo, hermano? ¿Guarda los mandamientos? No, hermano. El Señor lo primero que le respondió, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hermano, el Señor le quería recalcar, hermano, o le quería enfatizar a este joven que nos podemos sentir buenos, hermano. Pero el Señor le quería decir, ninguno es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Él esperaba, hermano, o él se sentía en una postura que él se sentía bueno, hermano. ¿Por qué, hermano, llegó y se toma la confianza y el atrevimiento de acercarse al Señor, hermano, y decirle, ¿qué de bueno haré para heredar la vida eterna? El Señor le resume, hermano, varios de los textos, de los mandamientos, hermano, y todavía, hermano, se siente con una libertad tan grande, hermano, que le dice, ¿qué más me falta? Fíjese, hermano, en eso, hermano, usted y yo debemos de meditar hoy en este día, hermano. ¿Qué más nos falta, hermano? Si guardamos estos mandamientos, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Pero ¿qué más nos falta, hermano? Que día con día sigamos luchando, esforzándonos, hermano, para cuando nos presentemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, cuando el Señor venga entre las nubes, hermano, podamos, hermano, salir aprobados delante del Rey. Esta historia, hermano, debería de salir o debería de terminar en algo especial y grande y maravilloso, hermano, porque era un hombre que luchaba, hermano. Era un hombre, hermano, que guardaba los mandamientos hasta cierto punto, hermano. Era un hombre, hermano, que estaba perseverando en la ley de Moisés, hermano, que era impuesta de parte del Señor. Pero el Señor, hermano, le dice algo, hermano, en el verso 21. Fíjense lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Fíjense, hermano, lo que le dijo el Señor. ¿Qué le faltaba, hermano? Vamos a leerlo, hermano, en Marcos, para la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Perdón, en el libro de Lucas, hermano, para la gloria de Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 21. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 21. Cosas diferentes, hermano, que nos van a ayudar a comprender bien esta parte, hermano, bíblica que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, los mandamientos. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. En el Mateo le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser perfecto? Y en Lucas, ¿cuál es la traducción, hermano? Aún te falta una cosa. Cosas diferentes, hermano, que nos abren el entendimiento. Aún le hacía falta algo a este joven, hermano. Y le dice, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora lo vamos a comprobar o a comparar en Marcos, hermanos, para la gloria de Dios. Marcos capítulo 10, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermano. Le dice en el capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús mirando, bueno, vamos a leer desde el 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué había guardado? Los mandamientos. Entonces Jesús mirándole le amó, hermano. Algo, fíjese, aún más mayor, hermano. Mirándolo el Señor cuando le contesta: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor lo amó, hermano. Lo miró con agrado, hermano. Esto es importante, que usted y yo, hermano, escuchemos, porque lo que le voy a seguir trazando, hermano, viene semejado a esto. Dice, hermano, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Y terminó diciendo: tomando tu cruz, hermano. ¿Por qué le digo, hermano, que es especial, hermano? Porque el Señor lo miró con tan gran agrado, hermano, que lo amó y le da la oportunidad, hermano. Fíjese, qué oportunidad tan especial le da, hermano, que le da la oportunidad de andar con el Señor, hermano. Le dice en los tres traductores diferentes de Mateo, Marcos y Lucas, les dice: ven y sígueme. Qué especial, hermano, qué palabra, hermano, que a lo mejor usted y yo no le vemos la importancia, pero tiene una importancia grandísima, hermano, cuando le dice: ven y sígueme, hermano. En otras palabras, hermano, el Señor le estaba dando la oportunidad de que anduviera con el Maestro, hermano, de que anduviera con el Todopoderoso como andaban sus discípulos, hermano. El Señor, hermano, le había puesto la mirada a él, hermano, y le dijo: ven y sígueme. ¿Cómo lo podemos ejemplificar, hermano? ¿O cómo lo podemos comprobar? Busque Mateo capítulo 9 para la gloria de Dios, hermano. Bendito, un ejemplo, hermano, para la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mateo, hermano, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando le dice, hermano: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, hermano. En otras palabras, hermano, le dio la oportunidad de andar cerca de él, hermano. Dice en el capítulo 9, hermano, de Mateo, versículo 9, un ejemplo, hermano, cuando el Señor llama a Mateo, hermano. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que su original nombre era Leví. Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Sígueme, hermano. Esa palabra sígueme, hermano, era especial que usaba el Señor cuando quería usar a un hombre, hermano. Le dice: ven, le dijo: sígueme, y se levantó Mateo y le siguió, hermano. Mateo, hermano, fue uno de los discípulos. Pero ahora vamos a ver, hermano, cuando el Señor llama a Pedro, hermano. En Mateo capítulo 4, hermano, versículo 18, dele un poquito para atrás a su Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 18, para la gloria de Dios. Amén. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que su nombre era, ¿cuál, hermano? Se lo cambió el Señor, a Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ya no les dijo sígueme, pero les dice unas palabras sinónimas iguales, hermano. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice, hermano, el versículo 20, es importante, hermano, que usted lea esta parte, porque lo que vamos a seguir leyendo es algo triste en este joven, hermano, que estos hombres se dispusieron en su corazón seguir al Señor. Dice el 20, ellos entonces, dejando todo, hermano, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué, hermano? Le siguieron, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué le leo estos ejemplos de estos apóstoles, hermano? Porque el Señor, hermano, usa la palabra ven y sígueme, hermano. En otras palabras, hermano, el Señor a este joven le estaba brindando la oportunidad de que anduviera con el Señor. ¿Por qué le digo que le estaba brindando esta oportunidad, hermano? Hubo un hombre, hermano, que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno, hermano. Él quería andar con el Señor, hermano. Él quería seguir al Señor. Y el Señor no se lo permitió, hermano. El Señor le dijo que no, que fuera y anunciara a los suyos las grandes cosas que el Señor había hecho con él, hermano. Él deseaba andar con él, hermano. Lo vamos a leer, hermano, para no dejarlo al aire, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Marcos, hermano, para la gloria de Dios. Dice, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1, para la gloria de Dios. Vamos a tratar de resumirlo, hermano, para no enfatizar mucho, no salirnos del tema. Dice en el nombre de Jesús, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, hermano. Este hombre, hermano, era un hombre endemoniado, hermano. Pero el Señor Jesucristo, hermano, lo sana, hermano, o reprende este espíritu. Dice en el versículo 8, para resumirlo, usted en su casa lo lee completo, hermano. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo la legión, le dijo, legión me llamo, porque somos muchos. Hasta ahí, hermano, este hombre estaba endemoniado, hermano, y el Señor los echa afuera. ¿Dónde lo vamos a ver? En el versículo 18, para resumir. Al entrar él a la barca, el que había estado endemoniado, ahora ya no estaba endemoniado. El Señor lo había hecho libre, hermano. Al entrar él, ¿cuál él? El endemoniado de Gadareno, hermano. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, hermano. En otras palabras, este hombre le rogaba andar con el Señor o seguir al Señor. Mas Jesús no se lo permitió, hermano, sino que le dijo, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, hermano, había hombres, hermano, que querían andar con el Señor. El Señor, hermano, se plació en sus 12 apóstoles, pero cuando se presenta este joven rico, regrese a Mateo, capítulo 19, para la gloria de Dios. Mateo capítulo 19, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando este joven, hermano, se acerca al Señor, decía el Marcos, hermano, que el Señor le amó, que el Señor lo miró con agrado, hermano. Y vamos a Marcos, mejor, capítulo 10, perdón, hermano, para la gloria de Dios. Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 20, hermano, le dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, que había guardado los mandamientos. Entonces Jesús mirándole le amó, hermano. Qué expresión tan bonita de parte del Señor. Y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, hermano. ¿Por qué podemos, hermano, ligar, hermano, esta parte que el Señor Jesús le dice, hermano, o como a mí se me viene a la mente, hermano, discernir, hermano, que el Señor le da la oportunidad de andar con él, hermano, porque a otros hombres, hermano, no se los permitió? Usa las palabras, hermano, muy iguales, hermano, cuando le dice a sus discípulos, ven y sígueme, hermano. En otras palabras, le estaba dando la oportunidad, hermano, de andar con él. Pero, hermano, aún implementa algo más, hermano, que fueron palabras puestas o que el Señor impuso o trazó
para los discípulos, hermano, en ese momento, que les dice, hermano, toma tu cruz. No solamente le dijo, ven y sígueme, sino que le dijo, tomando tu cruz, hermano. A primera instancia, hermano, mucha gente, hermano, yo he escuchado a través del tiempo, que, hermano, enfatizamos mucho otras religiones, otros hombres, hermano, usan la cruz, hermano, unos para persinarse, otros para tenerla en su hogar, otros, hermano, para tatuárselas en el cuerpo, otros, hermano, decimos que esa cruz son las pruebas, son los problemas, son las dificultades que día con día, hermano, la vida nos da. Pues es la cruz que me tocó llevar a mí. O si tengo problemas con mis hijos, pues es la cruz que me tocó para mí. O si estoy enfermo, es la cruz que el Señor dio para mí. Y podemos, hermano, nosotros implementar que la palabra cruz, hermano, es eso, su significado, hermano. Que la cruz, hermano, es para ponerla de adorno, es, hermano, otras personas para implantársela en su cuerpo, otras personas para persinarse con ella, otras personas para pensar que son nuestras luchas y nuestras dificultades, hermano. Pero, hermano, esto le estaría hablando el Señor a este joven, hermano. El significado de la cruz debe ser solamente uno, hermano, porque el Señor le dijo, toma tu cruz, hermano. No le dijo, toma tus problemas, no le dijo, ponla de adorno, no le dijo, implántatela en tu cuerpo, no le dijo, haz una señal en tu cuerpo con la cruz. No le dijo eso, hermano. Le dijo, toma tu cruz, hermano. ¿Por qué le dice, hermano, toma tu cruz? Fíjense, vamos a regresar al Evangelio de Mateo, para la gloria de Dios, hermano. Versículo 21, hermano, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. ¿Con quién estaba hablando el Señor, hermano? Estaba hablando con sus discípulos en este momento, hermano. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Con quién estaba hablando? Con sus discípulos. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, fíjese lo que les dice a sus discípulos, hermano. ¿Para quién eran estas palabras? Ahora también para nosotros, hermano. Pero en realidad, hermano, originalmente, estas palabras eran para sus discípulos. Les dice, hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le dijo a este joven, hermano? Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, sígueme y toma tu cruz. ¿Por qué ligamos, hermano, que el Señor le quería dar la oportunidad de andar con él, hermano? Porque el Señor le dice las mismas palabras, hermano, que les ofrece o les traza a sus discípulos. Les dice, si alguno quiere venir pos de mí, ¿cuáles eran los requisitos, hermano? El primero debía negarse a sí mismo, el segundo tomar su cruz y el tercero seguirle, hermano. ¿Y cuál es el significado de la cruz, hermano? El Señor iba, ¿para dónde iba, hermano? Para Jerusalén. Y iba, hermano, ¿a qué? A padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Entonces el Señor estaba tomando, en otras palabras, su cruz, hermano. Entonces, ¿su cruz cuál era? La muerte, hermano. La palabra cruz, hermano, su significado, no diccionariamente, hermano, pero uno de sus significados es, hermano, muerte, hermano. Semeja muerte, hermano. Dice el 22, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, hermano, cuando el Señor te dice, toma tu cruz, el significado de la cruz, hermano, es que estés dispuesto, hermano,
a morir por el Señor y por el evangelio de la palabra del Señor, hermano. Ese es su significado de la cruz, hermano. No creas, hermano, que el significado de la cruz son tus problemas, son tus pruebas, son tus dificultades. Si fuera así, hermano, en otros textos, cuando el Señor dice, hermano, que es necesario que padecemos por diferentes pruebas, hermano, tribulaciones, dijera, es importante que pases por diferentes cruces, hermano. El Señor no dice jamás esas palabras, hermano. Son palabras muy distintas, hermano. La palabra cruz, hermano, en otras palabras, es semejanza a muerte, hermano. El Señor iba a ir a padecer y morir en una, ¿qué? En una cruz, hermano. Y en ese momento la herramienta, hermano, que se usaba para matar de la más vil o más despreciable manera era la cruz. La muerte más dolorosa era a través de una cruz, hermano. El Señor, si fuera una pistola, hermano, ahí dijera, toma tu pistola y adelante. O sea, que te van a matar con una pistola. Pero aquí el Señor les dice, hermano, toma tu cruz y sígueme. Y les recalca algo muy especial. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, hermano, en tomar su cruz, iban, hermano, dispuestos a morir por el Señor, hermano. El Señor le dice a este joven, hermano, padecieron mucho los apóstoles, hermano, predicando la palabra del Señor. Demasiado, hermano. Ellos llevaban su cruz, hermano. Pero la cruz no eran los problemas. La cruz no eran las enfermedades, hermano. La cruz, hermano, no eran las hambres que ellos pasaban o las caminatas que ellos daban, hermano. Su verdadera cruz, hermano, era que día con día, hermano, luchaban por compartir el evangelio de Dios, cuando en ese tiempo, hermano, no era muy aceptable el nombre de Jesucristo, y ellos sabían que podían morir como murió el maestro, hermano, por la ignorancia que había, que no creían en Jesús, hermano. Entonces, hermano, la palabra cruz, hermano, su significado, hermano, es que estemos dispuestos, hermano, a morir por causa de Jesucristo, hermano. Si tú te niegas a morir por causa de Jesucristo, pues la perderás. Pero si no te niegas, hermano, a morir por Jesucristo, hallarás la vida eterna, hermano. Vamos a regresar, hermano, a Mateo capítulo 19, para la gloria de Dios. Entonces, hermano, dice en el verso 19-20, el joven le dijo, todo esto es guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El Señor le dice algo, hermano. Él no esperaba que el Señor le iba a trazar estas palabras. Le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Y el Marcos qué le dijo? Tomando tu cruz. Y dice el verso 22, hermano. Algo, hermano, triste, hermano. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, hermano. Ahí vamos a hacer una pausa, hermano, porque yo quiero compararlo con Marcos. Otra vez, hermano, vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 24, hermano, para la gloria de Dios. Porque usted puede ser rico, hermano, yo no dudo de su riqueza económica, pero no era el problema de que usted fuera rico económicamente, hermano. Esa no era la situación, hermano. Dice, hermano, en el verso, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 24, dice, hermano, los discípulos se asombraban de sus palabras. Bueno, vamos a leer desde el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas o que son ricos. Los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en qué, hermano, en su riqueza. Regresa a Mateo capítulo 19. ¿Cuál era la situación, hermano? No que tengas riqueza, hermano, sino, hermano, el problema está que ames la riqueza, hermano, que pongas, hermano, tu amor en las riquezas. El problema aquí, hermano, la situación no era que el joven era rico, hermano. Esa no era la situación, hermano. La situación era que el joven, hermano, amaba su riqueza, hermano. Esa era la situación, hermano, que el joven amaba su riqueza,
que prefirió regresarse, hermano, y perder la oportunidad de andar con el maestro, hermano, de ser uno más, hermano, acompañando al Señor, hermano, en su caminar en esta vida, hermano. Desaprovechó, hermano, la oportunidad de seguir al maestro. No le puedo decir que el Señor lo iba a escoger como discípulo, porque eso yo no lo sé, ni la Biblia lo dice, ni lo avala, hermano. Lo que avala, hermano, es que el Señor le dio la oportunidad que anduviera al lado de él, hermano, que le dijo, ven y sígueme. Eso, hermano, le permitió el Señor a este joven, pero el joven, hermano, por amar su riqueza, hermano, desechó al Señor, hermano. Yo no sé, hermano, tú, lo que tú ames, hermano. Usted no sabe lo que yo amo, hermano. Pero que no ame más, hermano, otra cosa que al Señor, hermano. Que no me impida nada, hermano, seguir a mi Cristo, hermano. Que no te impida nada, hermano, ir en pos del Señor Jesucristo, hermano. Este joven, hermano, por amar su riqueza, prefirió no seguir al Señor, hermano. Que a ti, a mí no nos pase de esta manera, hermano. Que si el Señor ya nos encontró, hermano, recapacitemos qué nos hace falta, porque a lo mejor, hermano, sí nos hace falta mucho, hermano. Pero que amemos sobre todas esas cosas, hermano, que nos son difíciles de dejar, hermano. Que amemos sobre esas cosas a nuestro Dios, hermano. Que estemos dispuestos a seguir a nuestro Dios y aún dar nuestra propia vida, hermano, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que no nos pase, hermano, como a este joven. Dice el verso 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste, hermano. En otras palabras, se regresó triste, hermano. Porque tenía muchas posesiones, no las quiso vender, hermano. Amó las posesiones, hermano. Y dice el Señor, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, hermano. ¿Cuál era el problema? ¿Ser rico, hermano? No, hermano. El problema es amar, hermano, la riqueza más que a nuestro Dios. Si el Señor nos pide algo, hermano, que deje de mentir, hermano, y yo amo la mentira, yo tengo que dejar de mentir, hermano. ¿Por qué? Porque amo a mi Cristo, hermano. Si el Señor me dice, hermano, que lo debo de amar a usted, yo lo tengo que amar, hermano. ¿Por qué? Porque amo a mi Cristo y quiero seguir a mi Cristo, hermano. Y así un sinnúmero de ejemplos que le puedo citar, hermano, que el Señor nos pide, hermano, para poderlo seguir, hermano. Dice, hermano, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque esta situación de ser rico, hermano, ¿será un pecado, hermano? Pues no, hermano. No es propiamente un pecado, hermano. Pero el pecado estaba, hermano, en amar la riqueza, porque dice la Biblia, hermano, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. Esa es la raíz de todos los males. Entonces el detalle estaba en que él amaba, ¿qué, hermano? El dinero, hermano. Y se regresó triste. Y los discípulos también se asombraron, hermano. También se quedaron atónitos, en otras palabras, hermano, y dijeron, oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice el 26, y mirando a Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dice el verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, hermano, si ustedes y yo hemos dejado todo por Cristo, hermano, gloria a Dios, mira una bendición grande, hermano. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Sí dejó todo Pedro, hermano? En Mateo, hermano, si usted lo quiere anotar, capítulo 4, versículo 18, ahí lo leímos hace un momento. Ahí va a encontrar, hermano, que Pedro dejó todo, hermano, y siguió al Señor, hermano. Como muchos de los discípulos. Mateo, hermano, un cobrador de impuestos, se levantó, hermano, de su puesto y siguió al Señor, hermano. Siendo un cobrador de impuestos, hermano. Dice, hermano, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, ¿qué es la regeneración, hermano? Cuando venga el Señor, hermano, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentará sobre 12 tronos. ¿A quién le dice, hermano? A sus 12 apóstoles, para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y les dice, ora para usted y para mí, hermano.
dice lo siguiente: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, hermano. ¿Cuál era el propósito de este joven cuando se llegó al Señor, hermano? Le dijo, hermano, en el verso 16, entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna, hermano? ¿Cuál era el propósito de este joven al llegarse al Señor? Él quería saber, hermano, una fórmula para tener la vida eterna, hermano. Entonces el Señor, hermano, le dice qué cualidades debería de tener, hermano. Y por una, hermano, por una, fíjense, hermano, por amar la riqueza, hermano, se perdió, hermano. Por amar la riqueza se regresó, hermano. Por una sola cosa, hermano, se regresó, hermano. Hermano, si él haya dejado sus riquezas, hermano, el Señor le iba a dar 100 veces más, hermano. Si tú, hermano, has dejado tus riquezas por seguir al Señor, el Señor te va a dar 100 veces más. Si tú has dejado tu casa, si has dejado a tus hermanos, si has dejado a tus hermanas, si has dejado a tu propio padre o a tu madre, a tu mujer o a tu esposo o a tus hijos, por causa del Señor, el Señor te dará 100 veces más. Y dice: o tierras por mi nombre, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna, hermano. Heredarás la vida eterna, hermano. Qué hermosas palabras, hermano, de parte del Señor, hermano. Qué hermosas palabras, hermano. Y aún, hermano, se las voy a confirmar con más grandeza, hermano. Vamos a regresar a Mateo capítulo 16, hermano. En el versículo 26, hermano. Bueno, desde el 25, para la gloria de Dios. Por seguir al Señor, hermano, Él nos va a dar 100 veces más. Y por tomar la cruz, hermano, también nos va a recompensar, hermano. Dice, hermano, desde el versículo 24, capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiera su vida por causa de mí la hallará. Y fíjese, hermano, dice unas palabras tan hermosas, hermano, que aquel joven rico, hermano, despreció, hermano. Dice, hermano: porque ¿qué pues aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, hermano? ¿Qué le iba a aprovechar a este joven, hermano? Su riqueza, hermano. ¿Y en qué le iba a aprovechar, hermano, su riqueza? ¿Qué pues, hermano, qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Y dice otra: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le va a dar el hombre, hermano? Sigue diciendo, hermano: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Señor, hermano, lo que tú dejes, hermano, por el Señor. Casas, hermano, riquezas, esposo, esposa, terrenos, hermano. Aún, hermano, que puedas perder tu vida, hermano. El Señor sí, hermano, te va a recompensar, hermano. El Señor sí, hermano, te va a galardonar, porque en su segunda venida es el propósito a lo que viene, hermano. En su segunda venida, hermano, el propósito del Señor es, hermano, que pagará cada uno de nosotros conforme a su obra, hermano. El Señor te va a pagar, hermano. Hermano, ¿qué te falta a ti, hermano? Hermano, ¿qué me falta a mí? Pregúntame. ¿Qué me falta, hermano? A lo mejor nos faltan muchas cosas, hermano. Pero que sobre todas esas cosas, hermano, esté el amor a nuestro Señor Jesucristo. Si yo amo a mi esposa, debo de amar más a mi Señor Jesús. Si amo a mis hijos, debo amar más a mi Señor Jesús. Si amo mi terreno, mis casas, hermano, mis posesiones, debo amar más a mi Señor Jesús, hermano. Si amo, hermano, mi vida, hermano, debo amar más a mi Señor Jesús, hermano. Aún sobre mi vida, hermano, debo de amar más a mi Señor Jesucristo, porque ¿qué recompensa dará el hombre, hermano, por mi vida, hermano? ¿Qué dará? ¿Me dará la vida eterna, hermano? No me la va a dar, hermano. Pero el Señor, cuando venga, hermano, vendrá
a recompensar a cada uno conforme a sus obras, hermano. Y si tú te negaste, hermano, todo esto, el Señor te dará la vida eterna, hermano. Dice en Apocalipsis capítulo 22, hermano, para la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 22, hermano, versículo 12, para la gloria de Dios. El libro, hermano, de Apocalipsis, hermano, capítulo 22, versículo 12. Dice en el nombre de Jesús, hermano: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, hermano, en otras palabras, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, hermano. El Señor viene a recompensarte, hermano. Vaya a Mateo capítulo 19, hermano, para la gloria de Dios, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y un día, hermano, tú te preguntas esto, hermano, me pregunto yo, como lo preguntó Pedro, hermano. Si tú te preguntas, hermano, diciendo: todo esto hemos dejado y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Dice el verso 29, hermano: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, hermano. Hermano, a través de este tema, hermano, el Señor nos comparte, pues, hermano, que este joven, hermano, se allegó al Señor con una confianza grande, hermano, porque guardaba los mandamientos, hermano. Se allegó al Señor, hermano, con su confianza tan grande, hermano, que le dijo: ¿qué más me falta? Le dice: ¿qué más me falta? Jamás, hermano, imaginó que el Señor le iba a decir, hermano, algo que estaba en su corazón, que era que amaba las riquezas, hermano. El Señor le pide que las deje, hermano, para que fuera perfecto, y aún le brinda la oportunidad de andar con él, hermano, como se las brindó a sus discípulos. Era, hermano, para mí, hermano, si yo hubiera vivido en ese tiempo, haya sido un honor grande, hermano, ser un discípulo del Señor. El Señor se lo ofreció a este joven, hermano, y el joven puso, hermano, su riqueza, el más grande, hermano, estima, que propiamente su vida eterna y de seguir al Señor, hermano. Que a ti y a mí, hermano, no nos acontezca esto, hermano. El Señor, hermano, nos da como consejo, hermano, que, hermano, no importa lo que tú dejes, hermano, o lo que has dejado, hermano. No importa, hermano, si has dejado mucho, si has dejado poco, hermano, pero lo has dejado por amor a Cristo, hermano. Y que todo lo que tú dejes, hermano, no importando, hermano, sea mucho, sea poco, hermano, sean riquezas, sean parientes, sean padres, sean madres, sean hijos, hermano, sea lo que sea, hermano, que tú hayas dejado el pantalón, por ponerte tu falda, tu cubierta, el hombre, hermano, su camisa de manga larga, vestir decentemente, muchas cosas, hermano, que hemos dejado por amor a Cristo, hermano. El Señor nos dice, hermano, que Él nos recompensará, hermano, y nos dará 100 veces más, hermano, y sobre todo, hermano, lo que tú y yo estamos buscando. Yo sigo a Cristo, hermano, porque Él me va a dar la vida eterna, hermano. Usted sigue a Cristo, hermano, y lucha por obtener la vida eterna, hermano. Hermano, no importa lo que tú dejes, hermano. Ama siempre al Señor antes que cualquier otra cosa, hermano. Que nada te impida, hermano, seguir a Cristo, hermano, ni aún tu propia vida, hermano. Si quieres seguir a Cristo, hermano, si quieres venir en pos del Señor, nígate a ti mismo, hermano. Toma tu cruz y síguelo, hermano. Es el mensaje de hoy, hermano. Señor Jesucristo te bendiga, te llene de su amor, de su misericordia, y que el Señor Jesús, hermano, nos siga bendiciendo tu vida y mi vida, hermano. Le dejo lugar a mi hermano Sael. Señor Jesús los bendiga.